Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me propusieron, que es el aprendizaje mediado por las TIC. Me pareció sumamente interesante cuando me lo propusieron, porque bueno, es un hecho que creo que todos estamos conscientes, que las tecnologías pues están aquí, querámoslo o no, nos gusten o no, ¿sí? Y definitivamente el uso que se está haciendo de ellas se está incrementando. Aquí tenemos unas estadísticas, ¿verdad?, en la diapositiva, en donde vemos cómo de muy poco tiempo para acá el número de usuarios de Internet en diversos países se ha incrementado de manera verdaderamente extraordinaria. Si comparamos México de 1998 a el año 2005, verdaderamente es impresionante el crecimiento que se ha dado en cuanto a usuarios de Internet. Entonces, esto es algo que se está dando en la sociedad en general, ¿no? Es algo de lo que no podemos escapar. Y por otro lado, pues obviamente el sector educativo pues no está libre, ¿verdad?, de esta influencia, y también está recibiendo muchísimos apoyos de diversos programas para poder tener justamente el equipamiento necesario y tener acceso a este tipo de herramientas que nos permiten tener precisamente esta visión y acercamiento a lo que está pasando en la sociedad en general. Sin embargo, bueno, aquí todas las cifras, si nosotros consultamos todo esto que se ha seguido muy de cerca últimamente por los organismos internacionales, están siguiendo justamente qué es lo que está pasando en los diversos países en cuanto a conectividad, equidad de acceso a la información, etcétera, pues nos vamos a dar cuenta de que en todos lados aparece, ¿verdad?, el incremento en el número de equipos, incremento en la conectividad, incremento en profesionales del área de tecnologías, información, ¿sí?, y comunicación, incremento en la oferta de programas a distancia, incremento de bibliotecas digitales, incremento de cantidad de información que existe allí. Pero la gran pregunta es, ¿y las mediaciones en el aprendizaje? ¿Qué tenemos y qué sabemos acerca de ellas? Y por eso me pareció tan interesante el tema que me plantearon para hoy. Y quisiera abordarlo desde dos marcos de referencia importantes, que son el enfoque sistémico y el enfoque sociocultural del aprendizaje, con el que ya se familiarizaron con las conferencias previas, para poder analizar justamente cómo es que se dan estas mediaciones de las TIC en el aprendizaje. Si tomamos en cuenta este enfoque sistémico, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Hay un sociólogo muy conocido, Castells, que nos dice que las sociedades se reestructuran en función de las relaciones de poder, de producción, ¿sí?, que tienen. Y justamente entonces las tecnologías de información, con los usos que se le están dando en la sociedad, están reestructurando todo este tipo de relaciones de poder, relaciones de comercialización, ¿sí? Y vaya, lo vemos, ya las publicaciones se hacen en línea, ¿no? Tenemos ahí lecturas para bajar, la comercialización se hace en línea, incluso felicitar, ya las tarjetas son electrónicas, ¿no? El ponerme en contacto con otros, el entretenimiento, el arte, ¿sí?, están siendo realizados a través de estos medios. Entonces, sí está habiendo una reestructuración de la sociedad, sí está cambiando. Estamos en realidad en una sociedad que está construyéndose en redes. Es una sociedad de la conectividad, ¿sí? Y claro que esta sociedad en redes pues tiene potenciales, tiene retos y algunas desventajas también. Pero habría que conocer justamente cuáles son esas potencialidades para la educación. Hay quien nos dice que esta nueva sociedad, dadas estas características de redes,
nos permite justamente construir y apoyar, más bien apoyar la construcción de lo que sería una sociedad del conocimiento, que es diferente de una sociedad de la información. La información está disponible, pero construir conocimiento es diferente. El poder llegar a tener una sociedad como se define allí, ¿verdad? Una sociedad que sea capaz de generar, apropiar y utilizar el conocimiento para atender a sus necesidades de desarrollo y construir su propio futuro, es sumamente interesante. Ahí está involucrada una serie de procesos de los cuales quizá no nos estamos dando cuenta. Construir una sociedad del conocimiento implica generar conocimiento. Implica no solo generarlo, sino además apropiarlo. Y generar es diferente de consumir. ¿Sí? Y esta es una cuestión importante en las nuevas tecnologías. Hay un gran consumo de información, pero ¿quiénes están generando la información? Y más allá todavía, ¿quiénes están generando conocimiento? Eso es lo que tendríamos que analizar. Y por otro lado, para construir esta sociedad del conocimiento, habría que definir también hacia dónde queremos ir para poder utilizar ese conocimiento. Hay una diferencia entre lo que es el conocimiento que adquirimos, pero no utilizamos para transformar. ¿Sí? El conocimiento no puede quedar inerte si queremos transformar. Tenemos que llevarlo a un uso. Y el uso no quiere decir un utilitarismo puro. El uso del conocimiento puede simplemente cambiar nuestra visión de las cosas y nuestra interpretación de las cosas, pero ya lo estamos poniendo en uso. Y claro, también están los que dicen que esta nueva oportunidad de tener una sociedad en red nos puede llevar a construir una sociedad de aprendizaje. Y en esa sociedad de aprendizaje construida en red, por supuesto que hay signos, por supuesto que hay símbolos que están mediando, ¿verdad?, a través de estas tecnologías, en la construcción de significados, que es justamente lo que define el aprendizaje desde el punto de vista sociocultural, en esta construcción social de significados. Entonces, si vamos a hablar de esta construcción social, bueno, tenemos que tomar en cuenta las bases del aprendizaje sociocultural. En este aprendizaje sociocultural, si recordamos, el aprendizaje se da por interacción con otros, por una interacción social, ahí es donde adquiere significado. Los signos y los símbolos son fundamentales para poder mediar, ¿verdad?, esta interacción y, por supuesto, aquí tengo el ejemplo del lenguaje, que es el clásico que se utiliza en todo lo que es el aprendizaje sociocultural. Uno de los pensadores más importantes de estas teorías del constructivismo sociocultural fue Vygotsky, y se dedicó a estudiar precisamente el papel del lenguaje como una de las herramientas para esta interacción y para el desarrollo de pensamiento de orden superior. Entonces, tenemos que, a lo mejor empezamos con signos y símbolos que no significan nada, van adquiriendo significado en cuanto interactuamos con otros. Y justamente de ahí nace nuestra necesidad de utilizar un lenguaje, de podernos comunicar con otros en significados compartidos que vamos construyendo unos con otros. Y bueno, teniendo en cuenta esto, esta sería uno de los puntos principales, pero hay otro importante dentro de la teoría del aprendizaje sociocultural, que es que la actividad se da en un contexto determinado. Si nosotros estamos diciendo que el significado se adquiere socioculturalmente, tiene que ser en contextos específicos, ¿sí?, de esa sociocultura que se comparte. Y entonces hay otros seguidores que
han continuado con estas teorías de Vygotsky, en donde las teorías socioculturales nuevas resaltan justamente la actividad como centro y foco de estudio. ¿Por qué? Porque en esa actividad es justamente donde vamos aprendiendo no solamente el contenido de las cosas, aprendemos la forma de hacer, aprendemos las herramientas, aprendemos los lenguajes, ¿sí?, que nos permiten interactuar dentro de ese contexto en particular. Y por supuesto que a lo mejor no sabríamos hacer algunas de las actividades que aparecen allí, pero algunas otras quizás sí. Entonces son cosas que vamos aprendiendo en contextos específicos. Esta teoría de la actividad resalta algunos elementos importantes. Esa actividad es, actividad estamos entendiendo por actividad, cualquier actividad humana en un sentido general, ¿no? Entonces, podríamos decir que en esa actividad se da bajo ciertas condiciones, pero además para poderla llevar a cabo se requieren ciertas acciones. Nosotros podemos llevar a cabo la misma actividad, pero si cambian las condiciones, a lo mejor cambian también las acciones que necesitamos para llevarla a cabo. Entonces tenemos que hacer ajustes de acuerdo al contexto. Esto es lo que plantean a grandes rasgos los teóricos de las teorías del aprendizaje sociocultural. Y ustedes me dirán, sí, eso está muy bonito, está muy teórico, ¿y ahora qué con las TIC? ¿No? Bueno, pues el asunto es que estamos en un nuevo contexto. El asunto es que estamos en una actividad de aprendizaje, pero nuestros contextos han cambiado. Se han hecho una serie de estudios acerca de, se hicieron, mejor dicho, en la década pasada, precisamente un poco tratando de ver qué pasaría en este siglo que empezaba, ¿no? Entonces empezaron todos estos estudios que trataban de ver cuál sería la educación del siglo XXI. Algunas de las conclusiones a las que llegan es que es necesario justamente considerar aquello que es propio del contexto, como son, las herramientas del siglo XXI, el contexto del siglo XXI, los contenidos que son propios y generados en el siglo XXI, pero también tenemos que considerar aquellos contenidos que son nucleares dentro de cada actividad. Entonces, esto quiere decir que si nosotros estamos realizando una revisión curricular en nuestros programas de estudio, tenemos que considerar, no dejar de lado el contenido nuclear de la actividad profesional para la que estamos preparando a los alumnos, pero sí tenemos que considerar que ellos están en un contexto del siglo XXI y que por lo tanto es necesario incluir contenidos del siglo XXI, es necesario incluir herramientas del siglo XXI, es necesario también que desarrollen habilidades de aprendizaje, porque como habrán visto seguramente en las otras ponencias, en esta era el aprendizaje a lo largo de la vida es algo fundamental. Ya no podemos quedarnos nada más con lo que aprendimos, sino que es necesario estar aprendiendo continuamente debido a los cambios que se generan tan rápido. Y por otro lado tenemos también lo que es la evaluación. Disculpen que esté en inglés, pero lo tomé directamente de esta asociación que aparece abajo. Es lo que ellos plantean como conclusión de todos los estudios que están realizando. Y en esa evaluación es importante también generar herramientas y habilidades para que los alumnos puedan autoevaluarse. Eso también es importante. Y bueno, a partir de ese contexto nos damos cuenta de algo, que en los estudios que se han hecho sobre usos de TIC en diversos países, no estoy hablando nada más de México, aquí estoy hablando de Inglaterra, estoy hablando de Australia, sí, estoy hablando de diversos países, las conclusiones a las que llegan es que los académicos de las universidades
utilizamos las tecnologías sobre todo para correo electrónico, para escribir diarios electrónicos reflexivos que pueden ser a través de correo o de foros, o también se está dando mucho el uso de plataformas de administración de cursos como WebCT, que me parece que están implementando o por implementar en algunas áreas aquí mismo dentro de la UAP. Existen otros, ¿no? Blackboard, Moodle, hay varios. Y también para guardar y recuperar información. Entonces, esto es lo que concluyen varias investigaciones que se han realizado sobre el uso que los académicos hacemos de las tecnologías. Claro, para presentar PowerPoint y todo, pero con una cuestión de comunicación verdaderamente, estos serían los usos de información y comunicación. Y bueno, esto contrasta con lo que son los aprendizajes por emisión y el aprendizaje por interacción. Aquí tenemos un continuo en donde vemos cómo es diferente ese aprendizaje por emisión y el aprendizaje por interacción. Tenemos que tomar en cuenta que nuestros estudiantes, muchos de ellos, quizá no todos, pero al menos han escuchado y conviven con todas estas tecnologías. Entonces ellos vienen de un contexto diferente y obviamente están más acostumbrados a una interacción que a una emisión. ¿Sí? El aprendizaje lineal y secuencial es bastante difícil para ellos. Ellos están haciendo conexiones con todo. Están acostumbrados a saltar de una cosa a otra, ¿verdad? No están tan acostumbrados a la instrucción, este formato como el que estamos teniendo ahorita, ¿no? En el que yo nada más hablo y ustedes escuchan, pues va en contra justamente de eso. Ese sería por emisión. Entonces, tenemos que considerar cada una de estos puntos. Por supuesto que habría más, ¿no? Pero bueno, estos son los que se están señalando como contrastantes entre lo que sería un aprendizaje por emisión y un aprendizaje por interacción. Entonces habría que analizar qué tanto la implementación ya de nuestro currículum en el día a día está respondiendo justamente a este aprendizaje por interacción. ¿Sí? Si estamos partiendo de la premisa de que el aprendizaje se da por una interacción social, en donde se va a dar la construcción del conocimiento. Y es que si nos damos cuenta, al menos yo cada vez siento más grande la brecha generacional con mis alumnos, es impresionante. Vamos a ver que todos somos producto del ambiente. Seguramente si hay alguien de Ciencias de la Salud por aquí en el auditorio, pues no me dejará mentir que nuestro propio cerebro se adapta según el ambiente, ¿no? Es lo que se conoce como una neuroplasticidad. Entonces, si somos producto de ese ambiente, no vamos a ser iguales las generaciones que estamos creciendo en distintos momentos. Yo me doy cuenta, en la casa de ustedes tenemos un teléfono a la entrada de estos de disquito. Llega mi sobrino y me dice, ¿y funciona, tía? Le digo, sí. ¿Y cómo? Me dice. Digo, para mí es muy lógico que se disca, ¿no? Pero para él no, él busca el botón. ¿Dónde está el botón? Entonces, verdaderamente es impresionante cómo el contexto en el que estamos viviendo es tan distinto del de nuestros alumnos, ¿no? Entonces aquí tenemos al menos el contraste de 3 generaciones y cómo es diferente totalmente las herramientas que hacemos uso, de las que hacemos uso cada uno de nosotros, ¿no? Según el contexto en el que crecimos. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta, ay, pues sí, somos distintos. Y por eso nos cuesta un poquito de trabajo de repente entendernos, ¿no? Entonces, sí, tenemos que acercarnos un poquito más unos con otros para podernos llegar a entender.
entonces en esta cuestión del contexto, pues nos damos cuenta que las tecnologías se están volviendo un verdadero espacio alterno, ¿sí? Estos espacios virtuales son de verdad contextos diferentes de aprendizaje, contextos distintos de los que estábamos acostumbrados en el aula, no hay menos. Es como entrar a otro mundo, realmente, un mundo virtual. Bueno, esta pantalla la saqué justamente del INEGI. Ahí en Ciberhabitat pueden encontrar de todo. Está la biblioteca, está la universidad, está el museo. Es un mundo diferente el que están viviendo ahí dentro, ¿verdad? Quienes ingresan a este mundo virtual de las tecnologías. Y entonces es necesario que ese mundo virtual podamos nosotros también conocerlo para poder aprovechar al máximo el mismo para el aprendizaje. Y nos va a costar trabajo, sí nos va a costar trabajo, porque es un mundo en el que no estamos acostumbrados a convivir. Tenemos que aprender. Pero nuestros alumnos también están aprendiendo, no crean que son expertos tampoco, ¿eh? En esto de las tecnologías nadie es experto, todo el mundo está aprendiendo día con día. Y entonces tenemos que pensar cómo construir ambientes de aprendizaje dentro de estos contextos que favorezcan el aprendizaje. Y hay algunos lineamientos acerca de eso. El doctor David Perkins desarrolló esta idea de que un ambiente de aprendizaje está conformado por estos elementos, que serían bancos de información, en donde obviamente tenemos lecturas, tenemos libros, tenemos referencias que pueden apoyar, incluso notas de clase que generamos muchas veces los maestros, ¿no? Que forman parte de ese ambiente de aprendizaje y que son una fuente de consulta para los estudiantes. Actualmente las bibliotecas virtuales, ¿verdad? Con una gran cantidad de información y con una organización que nos facilita la consulta, pues forman parte de esto que sería el banco de información. Por otro lado, tenemos herramientas que él le llama herramientas para el uso de símbolos. Las herramientas para el uso de símbolos son herramientas en donde nosotros podemos plasmar a través de símbolos lo que estamos tratando de procesar y de comunicar. Y entonces puede ser desde un bloc de notas, ¿verdad? Puede ser herramientas que nos facilitan justamente llevar un registro de todos estos símbolos. Él incluye también otro aspecto que es lo que se llama fenomenaria. Esto de fenomenaria le llama como espacios en donde uno puede observar lo que sucede. Así como en un acuario uno observa todo lo que está pasando, ¿verdad? Entre los seres vivos que están en ese acuario. Igualmente tenemos que en distintas disciplinas tenemos espacios que son dignos de observar, de ver qué pasa, qué sucede, si altero algo, experimento, ¿sí? Entonces son áreas donde de manera simulada o experiencial puedo ir experimentando. Hoy hay otro elemento que le llama los paquetes de construcción. Esos paquetes de construcción son aquellos que me permiten justamente ir construyendo conocimiento. A diferencia de la fenomenaria, los paquetes de construcción son más abstractos. Por ejemplo, a mí me tocó aprender matemáticas en la primaria con unos palitos que se llamaban regletas, en donde el 1 era un centímetro cúbico, ¿verdad?, de un palito de madera, y si poníamos 10, llenaba el palito del 10 que representaba el 10, ¿no? Entonces,
esos son paquetes que nos permiten ir de manera un poquito abstracta manejando otros conceptos, ¿sí? Perdón, de manera más concreta manejar otros conceptos más abstractos. Mucho se utiliza también, por ejemplo, los legos, ¿sí? Entonces tenemos diferentes herramientas en cada área que podemos utilizar como paquetes de construcción. Y bueno, los administradores de tareas, que son ese elemento dentro del ambiente de aprendizaje que me permite ir asignando tareas de aprendizaje, también retroalimentando, también donde los alumnos entregan sus tareas. Esto es la parte de administración de tareas. Entonces, estos serían elementos que tendríamos que considerar para construir un ambiente de aprendizaje. Si yo estoy planeando una actividad de aprendizaje en donde quiero que sea rico, pues no tengo que pensar en cómo voy a incluir todos estos elementos dentro de mi clase. No necesariamente dentro del aula, pero sí dentro del aprendizaje de mi curso, de mi clase. Y el mismo David Perkins dice que los ambientes de aprendizaje minimalistas, bueno, son aquellos que tienen un gran peso en lo que son bancos de información y un gran peso en lo que es administración de tareas, pero tienen poquito peso en lo que son herramientas para uso de símbolos, fenomenaria y paquetes de construcción, que son justamente los que ayudan en esa interacción para que el alumno vaya construyendo conocimiento. Entonces, si pensamos en estos contrastes que nos hizo David Perkins, podríamos analizar nuestros cursos, cómo los estamos llevando y en dónde estamos dando el mayor peso. Las tecnologías sí nos permiten administrar cursos, por supuesto, y nos permiten administrar tareas, y ahí tenemos el calendario de actividades y cuál sería el material del curso, pero esto no me está permitiendo una gran interacción. En realidad es bastante corta la interacción que estoy teniendo. Aquí estoy utilizando las nuevas tecnologías, pero lo que sucede es que lo estoy utilizando para guardar y recuperar información, como habíamos dicho. Lo interesante comienza cuando tengo algo como lo que aparece ahí abajo de avisos que dice espacio de trabajo por equipos. Eso ya aparece interesante, porque quiere decir que estoy generando espacios virtuales de interacción entre los alumnos. Y bueno, hay también otro tipo de actividades que podemos realizar, otro tipo de herramientas que podemos utilizar. Les hablaba hace un rato también de aquellas herramientas que nos permiten el manejo de símbolos. En las tecnologías de información tienen algo que es muy bueno, que es las herramientas para la representación de mapas conceptuales. Este es un ejemplo, ¿no? En donde obviamente el alumno puede ir representando su conocimiento, ir representando cómo va construyendo el conocimiento. Y digo, todas estas herramientas están disponibles gratuitamente, ¿no? Ni tampoco las tengo yo que desarrollar, ni ser el gran, ¿cómo se llama?, ingeniero en sistemas para poderlas utilizar, ¿no? Son herramientas que ya están desarrolladas y que podemos hacer uso de ellas en nuestros cursos. Los mapas conceptuales nos permiten ver justamente ese modelo mental que el alumno tiene y poderlo poner de manera tangible, ¿sí? Esa representación del conocimiento. Estos son ejemplos. En esta sección de la plática les voy a dar más bien ejemplos, ¿no? Otro es esta herramienta que podemos tener también disponible, como son las herramientas de cálculo, ¿no? Las calculadoras, graficadoras que existen y que también están disponibles en web. No necesitamos contratar a alguien a que nos desarrolle el programa ni nada por el estilo, están disponibles. Todas estas son recursos que nosotros podemos incluir en el diseño
de nuestro ambiente de aprendizaje. De ese ambiente virtual podemos sacar el máximo provecho de herramientas que ya existen en la web, gracias a la tecnología. O también, cuando hablábamos de fenomenaria, el uso de simuladores. Este, por ejemplo, es uno que utilizo a veces con mis alumnos, que es la universidad virtual, en donde es un simulador de toma de decisiones para instituciones universitarias, pero así hay simuladores de muchas áreas. Ahí es cuestión de que uno investigue en su área qué herramientas existen, ¿no? Entonces ahí el alumno puede ir probando, viendo qué es lo que sucede y podemos generar discusiones a partir de todo eso. ¿Cómo se daría en otros contextos? Porque bueno, ese es el del simulador, pero ¿cómo se daría en otros contextos? Ir contrastando y comparando, ¿sí? Otro asunto importante en la construcción de ese conocimiento es el poder enfrentar mis argumentos con los de otros para ir realmente llegando a consensos, y si no consensos, a ir confrontando al menos esas ideas e ir viendo cómo podemos ir construyendo. Los debates internacionales es algo que se hace con frecuencia. Este, por ejemplo, es uno que hicimos con estudiantes de Concordia University, donde yo estudié el doctorado, y estudiantes de aquí míos, en donde pudimos discutir precisamente desde las perspectivas del contexto mexicano y las perspectivas del contexto canadiense, con temas que fuimos asignando distintos en cada uno de los grupos. Y en ese diseño, claro, está también el cómo integramos los grupos de trabajo y cómo les facilitamos también la interacción. En eso nos ayudan justamente las plataformas que ya existen, que nos dan una cierta estructura. El otro ejemplo de esto es el compartir experiencias prácticas. Nosotros en el programa de licenciatura tenemos una gran actividad que se da en el campo. Entonces, los alumnos salen a contextos reales en donde están aprendiendo y también poniendo en práctica lo que vemos en aula, ¿verdad? Pero en cada contexto se dan situaciones diferentes, se enfrentan a retos distintos que pueden ir compartiendo y discutiendo justamente en línea, porque no todos vamos a ir al mismo sitio, ¿no? Entonces, aquellas carreras que tienen prácticas profesionales, que tienen salidas de campo, pueden aprovechar al máximo justamente todas estas experiencias de los propios grupos para ir compartiendo y aprendiendo a partir de ellas. Y bueno, por supuesto, en la construcción de foros de discusión, que es algo que se da mucho, hay toda una serie de lineamientos sobre cómo generar precisamente esta discusión. Aquí este es un ejercicio que hago con mis estudiantes de la maestría y el doctorado, en donde, claro, son temas bastante densos teóricamente de pedagogías contemporáneas, y lo que hago es nombrar a una persona que va a ser el coordinador de la discusión dentro del grupo virtual que se está dedicando a ese tema, ¿sí? Entonces, ese estudiante es el que toma justamente la batuta para poder generar preguntas que provoquen discusión, que provoquen análisis con los demás estudiantes, y se va partiendo de ahí para poder tener, ¿verdad?, una discusión en línea. Esto es bueno porque los estudiantes de maestría y doctorado generalmente van una vez a la semana, entonces no se ven en todo el resto de la semana, cada quien está haciendo sus actividades, son muchas veces personas que trabajan, y de esta manera pueden estar continuamente participando en una construcción de conocimiento sin desligarse, ¿sí?
y ¿cómo se llama? La actividad no se rompe justamente porque hay un estudiante que es el encargado de mantenerla, de provocar cuando algo se está cayendo y de orientar o reorientar, ¿no? También la discusión. Entonces, bueno, podemos decir que en realidad, pues ahora sí que todos estamos, nos guste o no, teniendo que entrar al uso de las tecnologías de información y comunicación, y obviamente el poder hacer un mejor uso de todas estas herramientas pues requiere de ir experimentando, ir aprendiendo. Son campos totalmente distintos a los que estábamos acostumbrados, se nos abre un mundo y una perspectiva distinta, pero también que amplía las posibilidades de lo que actualmente podemos hacer cara a cara en el aula. Muchas gracias. El planteamiento es muy interesante, pero ¿qué pasa en la realidad del maestro que para vivir necesita ir de una institución educativa a otra? Bueno, esto es totalmente cierto. Digo, hay muchos profesores por hora, de tiempo parcial, que necesitan estarse moviendo de una institución a otra. Sin embargo, creo que también el poder tener ese espacio virtual podemos convertirlo en una oportunidad para eficientar esos tiempos, en el sentido de que si nosotros estamos dando justamente materias similares, porque me supongo que pues serían materias de la misma área, ¿no? que estaríamos dando en distintas instituciones, podríamos aprovechar ese espacio virtual justamente para hacer encuentros entre instituciones, entre grupos de dos instituciones, un poco como aquel que les presenté precisamente el intercambio que tuvimos entre la Universidad de Concordia y la Universidad de México. Entonces, el esfuerzo que estaríamos teniendo y el tiempo que estaríamos invirtiendo para el diseño en línea nos serviría para más de un curso, ¿no? Entonces, es algo que se me ocurre, no crean que tengo las respuestas completas a esto, son respuestas que tenemos que construir entre todos, pero sí se me ocurre que podría ser una manera de poder hacer más eficiente justamente todo el uso que tenemos de esto. Otra cuestión, se pueden generar no necesariamente a través de plataformas. Podemos tener también lo que sería generar nuestra propia página electrónica, en donde tuviéramos recursos que nosotros hemos ido generando por nuestra experiencia y adquiriendo, ¿verdad?, de distintas maneras, ligas a recursos dentro de la misma web, que puede ser referencia para varios cursos, no nada más para uno, ¿sí? Y de esta manera vamos haciendo un uso más eficiente del espacio. Es decir, no que la idea de las tecnologías de información es aprovechar al máximo ese espacio que está disponible desde diferentes puntos geográficos y en distintos tiempos. Hay que recordar que las tecnologías lo que hacen es colapsar de alguna manera el espacio geográfico y el tiempo también. Entonces, eso tendríamos que aprovecharlo. Yo creo que ahí tienen una oportunidad muy interesante los profesores de tiempo parcial. Si vieran el trabajo que nos cuesta a los que trabajamos en una sola institución, podernos coordinar con otra para poder generar intercambios entre grupos, es bastante difícil, ¿no? Ya desde coordinarnos entre profesores. Entonces, siendo el mismo profesor en varias instituciones, podemos hacer uso de este tipo de cuestiones. Digo, son ideas que yo podría y tips que podría darles. ¿Cómo puedo generar un ambiente de aprendizaje con un grupo de 35 o más estudiantes? ¿Qué herramientas son factibles pensando en que solo hay 18 computadoras? De acuerdo. Generalmente lo que se hace con grupos grandes, y de hecho las tecnologías nos apoyan mucho en este sentido de grupos grandes, es el poder generar grupos colaborativos en los que están trabajando justamente divididos
y todo lo que se puede estar interactuando se puede clasificar, digamos, ¿no? Ustedes vieron justamente la que decía yo del intercambio con Concordia University. Aquí tenemos distintos folders. En cada folder había 5 estudiantes de México y 5 estudiantes de Canadá, en cada folder. O sea, en cada folder se estaba dando una discusión distinta. Entonces estoy dividiendo justamente grupos grandes, ¿sí? Claro, me van a decir, Dios mío, como profesor me voy a volver medio loco siguiendo 5 discusiones distintas. Es verdad, sí, pero es más fácil dividirse y seguir 5 discusiones distintas a seguir a 100 y pico de alumnos, ¿sí? Entonces, ahí los tengo divididos en grupos y ellos están trabajando, se están generando y yo estoy supervisando, estoy dando retroalimentación, reorientación cuando es necesario, ¿de acuerdo? Pero sí es factible realizar actividades de este tipo con grupos grandes. Ahora, el tener 18 computadoras ciertamente es una limitante que en muchas instituciones educativas existe. Yo he trabajado como les decía, con escuelas en la sierra donde hay 5 computadoras para toda una escuela telesecundaria, ¿no? Entonces, el asunto es cómo hacemos el mejor aprovechamiento del tiempo que tenemos disponible en la computadora. Esa es otra cuestión que también hay que aprender. No podemos dejar actividades donde el alumno tenga que pasarse horas frente a la computadora para poderlas realizar. Y aquí la actividad de planear búsquedas, generar habilidades para llegar con mi búsqueda ya planeada antes de llegar a la computadora es muy importante de desarrollar. Si no, vamos a perder horas ahí. La otra, llegar con la idea que voy a poner en la discusión planeada de antemano, ¿sí? Porque voy a llegar a compartirla, no a generarla ahí en ese momento, voy a llegar a compartirla. Entonces, el aprovechar al máximo el tiempo que tenemos frente a la computadora sin soslayar el tiempo que tenemos fuera, ese también lo podemos aprovechar para poder hacer un mejor uso. Uy, tenemos muchas. Bueno, espero haber contestado las 2 preguntas. A ver, en el contexto de transición de los profesores de un modelo presencial hacia modelos mixtos y a distancias, ¿qué estrategia recomienda para lograr un nivel aceptable de formación-transición de un profesor hacia facilitador, considerando que se tiene poco tiempo para adaptarse al nuevo rol? Bueno, las estrategias, yo creo que obviamente el poderse adaptar es una cuestión también de tiempo que, como ustedes dicen, a veces no tenemos tan disponible, ¿no? Pero pues hay que irnoslo dando, ese es un hecho. Hay muchas oportunidades que se están generando para que podamos aprender a utilizar todo este tipo de herramientas y actividades como esta, por ejemplo, tendríamos que aprovechar al máximo los espacios que se dan de manera institucional, pero otra que es muy importante y que yo creo que los profesores deberíamos sacar mayor provecho de ella, y desgraciadamente no les puse un ejemplo de eso aquí, es el formar comunidades de práctica en red, comunidades de práctica docente en red, es decir, donde podamos compartir lo que cada uno de nosotros está aprendiendo en este uso de tecnologías justamente. Entonces ahí solamente ya tengo un lugar, un sitio en donde sé que puedo consultar qué le funcionó, qué está haciendo otra persona, yo puedo compartir mi propia experiencia y de esa manera entre todos vamos aprendiendo, ¿sí? De hecho, en el nivel básico, por ejemplo, se da mucho el compartir planes de clase. Hay sitios en donde los profesores comparten su plan de clase para que otros profesores puedan ver cómo lo hizo y qué les resultó.
qué actividades puso, cómo las evaluó, cómo las controló, con cuántos alumnos, qué recursos utilizó, ¿sí? Entonces, si nosotros pudiéramos ir construyendo eso, sería muy enriquecedor y podríamos ir generando conocimiento justamente de ese uso de tecnologías mucho más rápido, ¿sí? Esa sería una de las sugerencias. ¿Qué contenido sugiere que se debe incluir en una asignatura? En una asignatura de desarrollo de habilidades para el uso de tecnologías para que realmente el alumno obtenga un soporte para el desarrollo de su formación profesional. Bueno, yo creo que más que contenido son habilidades, como lo dice el propio título de la materia. El asunto es que el alumno desarrolle esas habilidades que le permitan hacer el uso apropiado de los recursos y herramientas que existen en Internet. Hay toda una línea que han desarrollado los bibliotecarios en lo que se refiere al uso y manejo de información. Son habilidades para el uso y manejo de información. Hay modelos que están centrados alrededor de problemas que generan una intención de investigar, y obviamente a partir de eso se van desarrollando habilidades desde cómo buscar, cómo seleccionar la información, cómo evaluar si la información es confiable, válida, si suficiente, etcétera. Cómo irla organizando esa información, ¿sí? Cómo irla procesando y transformando, ¿sí? Para llegar a construir la respuesta al problema. Esas son algunas de las propuestas que existen. Obviamente se necesita familiarizarse con los recursos que hay en línea, eso también es fundamental. Si yo no sé que existe, pues obviamente no voy a poder hacer uso de él. Entonces, que el alumno también pueda conocer qué se puede realizar a través de estas tecnologías, más allá del chatear con el amigo, ¿no? O más allá de entrar al juego, ¿sí? O más allá de bajar la lectura, ¿sí? ¿Qué otras cosas puedo ir realizando? Otra habilidad importante, por ejemplo, con tecnologías, pensando en foros de discusión y construcciones colaborativas, empieza por cómo envío el mensaje, con qué tema, qué le pongo de tema, por ejemplo, al mensaje, ¿no? Cómo lo voy clasificando, qué expresiones voy a utilizar y con qué intención. Entonces hay toda una serie de habilidades que sí se pueden incluir dentro de esto. Son algunas. ¿Cómo vamos a imprimir? Acá dice, las TIC son aplicables a todas las áreas del aprendizaje. Yo creo que son aplicables a todas las áreas del aprendizaje, pero no necesariamente a todos los aprendizajes. Habría que ver que hay algunos aprendizajes que podemos realizar a través de las tecnologías, pero quizá haya algunos detalles, algunos aspectos que nos interesa mucho que el alumno adquiera a través de la presencia. Y esto es algo importante, el uso de tecnologías no necesariamente va a sustituir el aprendizaje presencial, ¿sí? El aprendizaje presencial tiene una riqueza que las tecnologías no tienen. Yo les hablaba al principio que tenían retos y que tenían posibilidades, pero que también tenían desventajas las tecnologías, ¿sí? Y creo que esa relación cara a cara que uno establece con el alumno también tiene una gran riqueza que no podemos dejar de lado. De hecho, las últimas investigaciones que se han hecho en cuanto a educación a distancia, lo que muestran es que no hay diferencias significativas
entre lo que sería el aprendizaje de ciertos contenidos a distancia y el aprendizaje presencial, pero hay otros estudios que nos dicen que es mejor el presencial para ciertas cosas y el de distancia no, pero lo que sí se ha visto es que donde sí hay diferencias significativas es cuando se unen ambos. Por eso es que muchas instituciones están yendo justamente por los formatos mixtos. Y muchos de los que estamos en clase presencial tratamos de enriquecer nuestra clase también con ambientes virtuales que complementan y que amplían lo que hacemos dentro del salón de clase, ¿no? Entonces sí habría que analizar muy bien qué cosas yo considero, y digo yo como experto de esa actividad profesional, considero que pueden aprenderse en línea y aprovecharlas, y qué cosas se pueden aprender presencialmente únicamente y que si no se perdería algo muy valioso y hacerlo presencial. Pero la combinación es lo que realmente se está viendo que resulta mejor. ¿Cómo compensar la falta de tecnología en las aulas de las universidades públicas? Bueno, obviamente el tener disponibles las tecnologías, y no nada más en las públicas, yo también les diría que en las privadas y en todos lados, porque lo que sucede con esto es que cada vez nos volvemos más demandantes, ¿no? Entonces queremos tener todo lo último y nos maravilla y nos extasia el poderlo utilizar y queremos tenerlo en nuestro salón de clase para poderlo hacer. Yo creo que se necesitan inversiones muy fuertes que a veces no es posible realizar y que pues tenemos que sacarle el mayor provecho a lo que está disponible. Yo les preguntaba en alguna ocasión a algunos profesores cuántos de los programas que tenían instalados en su computadora estaban realmente utilizando y cuántos estaban utilizando al 100%, ¿verdad? Y realmente, la verdad es que ni los utilizamos al 100%, ni utilizamos todo lo que está, ¿no? Y muchas veces tenemos cosas que ni sabemos y no hacemos uso de ellas porque, pues, mira, eso estaba, ¿no? Entonces, el asunto es, no se necesita una gran tecnología, de hecho, todo lo que es, por ejemplo, cuestiones de discusión, no se necesita una gran tecnología. Todas estas propuestas educativas de diseño, de grupos colaborativos en línea, inició cuando todavía ni siquiera existía la web. Existían las primeras redes, que era el Bitnet, que era puro texto, ¿no? Entonces, en realidad tenemos que hacer el mejor uso de lo que tenemos disponible. Por supuesto que quisiéramos tener más, todos quisiéramos tener más. Yo quisiera tener un cañón de proyección en mi salón de clase, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no se puede en ocasiones. Sin embargo, ya vimos que hay un gran aumento en el equipamiento de las instituciones educativas, en todos los niveles, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que se va a ir dando poco a poco y que sí desearíamos pedirle a los reyes, pero pues a veces no se puede y la realidad nos dice pues hasta aquí, ¿verdad? Y yo creo que también habría que aprovechar aquello que está fuera del aula. En algunas instituciones se tienen, por ejemplo, áreas específicas en donde están concentrados los equipos de cómputo para que el alumno pueda hacer uso de él. No lo tengo que tener en mi aula, puede ser fuera de ella, ¿sí? Y salas de profesores donde el profesor puede hacer sus planeaciones, puede hacer sus actividades, diseñar sus actividades de aprendizaje. Felicitaciones por su exposición, gracias. Pregunta, ¿podría, por favor, ahondar sobre los paquetes de construcción, sobre los legos a los que hizo referencia? Ok. Los paquetes de construcción, les decía que son elementos más tangibles que nos ayudan a comprender conceptos abstractos. Les ponía el ejemplo de los legos porque se utilizan mucho
para poder aprender mecánica, programación, ¿sí? De hecho, hay todo un campo que es la robótica educativa. En esa robótica educativa lo que se tiene es que el alumno va construyendo pequeños modelos con esas piececitas, ¿se acuerdan que son como ladrillitos? ¿Han visto? Estos pequeños ladrillos que se van poniendo, utilizan mucho los niños, y con eso se hacen diseños de torres, de elevadores, de, bueno, un montón de cosas que si se conectan a una computadora precisamente pueden generarse los programas para que puedan rodar, puedan caminar, programar elevadores, ¿no? Entonces eso ayuda a la construcción de conocimiento, es como un simulador, pero no es un simulador tan sofisticado como otros, ¿no? Hay toda una tecnología que ha desarrollado también el MIT en este campo de la robótica pedagógica, que es el de las torres, que es un sistema muy sencillito. Yo creo que a todos los de electrónica les va a interesar eso, les sugiero que entren a la página del MIT, justamente donde está la torre, así se llama esta tecnología, que son pequeños elementos que se van programando y construyendo como una simulación de algo que sería construido después. Entonces son herramientas que nos ayudan a eso. No en todos los vamos a ocupar, claro que no, pero son herramientas que podemos aprovechar. ¿Podría dar la referencia de David Perkins sobre ambientes de aprendizaje? Claro que sí. Ahí está David Perkins. Ay, Dios mío, Technology Meets Constructivism, Do They Make a Marriage? Y está en la revista Educational Technology de 1991, el volumen 31, número 5, de la página 18 a la 23. David Perkins también, ese mismo artículo ha sido citado múltiples veces porque obviamente es una referencia obligada, y él es uno de los que escribió un libro que también anda por allí circulando, muy interesante, que es Las Escuelas Inteligentes, que es todo un proyecto que se tiene en Estados Unidos. Escuelas para pensar, escuelas inteligentes, que está enfocada a habilidades de pensamiento. ¿Qué estrategias para intentar reducir la brecha y poder ayudar a nuestros estudiantes? Bueno, me imagino que se refieren a la brecha digital que tenemos también al interior de nuestros propios cursos, en donde en ocasiones tenemos estudiantes que ya tienen una gran familiaridad con las tecnologías y otros que por diversas circunstancias pues no las han tenido, ¿no? Entonces yo creo que sí es necesario generar apoyos, pero también es importante generar apoyos entre los mismos estudiantes para que entre ellos puedan ir enseñando a los demás. Aquí el asunto es que no sea el más hábil el que siempre haga la tarea, ¿verdad?, con las tecnologías, sino que realmente puedan aprender los otros a utilizarlas. El ir asignando roles, por ejemplo, es una de las cuestiones que se utiliza mucho. Ir asignando roles en donde alguien forzosamente va a tener que pasar por ese rol, va a tener que hacerlo y hacer uso de las tecnologías con el apoyo de todo el equipo, porque si no todo el equipo se pone en riesgo. Entonces, ahí es una cuestión de cómo diseñar incentivos dentro de las tareas de aprendizaje y cómo asignar funciones o roles dentro de la tarea de aprendizaje, que realmente sean colaborativas, ¿sí? Esa es una de las ideas. Sí hay que apoyar a algunos estudiantes que a lo mejor vienen un poquito con menos experiencia que otros, y lo debemos de tener en cuenta, por supuesto. Pero es fantástico realmente como, si se dan cuenta, nosotros, bueno, algunos de nosotros no tuvimos una clase de Excel o una clase de Word o una clase de algunos de los paquetes que utilizamos, sino que la necesidad nos hizo aprenderlos, ¿sí? Tenemos un objetivo y entonces vemos cómo le hacemos y lo resolvemos. Entonces,
Fíjense, Piaget decía que a los alumnos no hay que facilitarles la vida, al contrario, hay que ponerles obstáculos alcanzables para ellos, de modo que puedan irlos superando, ¿sí? Entonces, sí hay que poner pequeños obstáculos, no gigantes, porque si no se van a frustrar, sino pequeños obstáculos, ¿verdad? Pequeños retos que puedan ir superando poco a poco los alumnos. ¿Qué sugiere para lograr un acercamiento generacional, hablando de TICs y un mejor aprovechamiento de las mismas, considerando que de los que estamos aquí, que varios de los que estamos aquí aprendimos con tarjetas perforadas, sí, de 80 columnas, y es en el campo profesional tuvimos personal a nuestro cargo que hacía dichas tareas? Pues sí, definitivamente creo que lo que sugiero es que nos vayamos metiendo un poquito a estos campos, así no hay de otra, hay que experimentarlo, hay que entrarle. Yo me acuerdo que cuando llegó la primera computadora a casa de ustedes, que era de esas que tienen de estos floppies grandotes de 5 1/4, ¿no? Y ahí estaba el sistema operativo, porque no estaba, entonces había que cargarlo. Entonces llega la máquina nueva y claro, la emoción de Laura por utilizar la máquina nueva, lo primero que hice fue borrar el sistema operativo. Y por supuesto que yo tenía una vergüenza espantosa. Mi papá había vendido su coche para poder comprar la computadora. Y Laura acababa de romper todo, ¿no? O sea, el sistema operativo. Y llego ahí con toda mi cara de vergüenza, ¿verdad? Con el ingeniero que nos las vendió y le digo, perdón, ingeniero, es que creo que borré el sistema operativo. Y lo primero que me dijo el ingeniero, me dijo, qué bueno, tú no te preocupes, lo volvemos a grabar, tú sigue intentando, no hay que tenerle miedo. ¿Sí? Entonces, digo, así es, y vamos a echar a perder cosas. Sí, vamos a echar a perder cosas, pero tienen solución, no pasa nada, ¿sí? Es virtual, total. Entonces, yo digo, no hay que tenerle miedo, ¿sí? No pasa, nadie se muere por eso, así que no hay que tenerle miedo. Todo, echando a perder también se aprende. ¿Qué experiencias con las TIC tiene en función de las carreras de arte, música, teatro y danza? Bueno, yo en lo personal no tengo mucha experiencia porque mi campo de trabajo es otro. Sin embargo, he visto aplicaciones muy interesantes, sobre todo con el uso de video, por ejemplo, en línea. He visto cosas muy, muy bonitas. En música, ahí sí hay muchísimo que se ha generado en toda la parte de música con la ayuda de los sistemas digitales y el poder compartir. Ya veíamos por ahí uno de los portales donde se comparte música. En teatro no tanto para la representación, sino más bien para el análisis de los personajes, la parte del guionismo. He visto cosas muy interesantes. Hay, por ejemplo, un juego que también habría que explorar, el uso de juegos en educación. Hay un juego en donde los alumnos toman un personaje de Shakespeare, ¿sí? Están en una obra de Shakespeare y ellos toman el personaje de Shakespeare, pero tienen que hacer un análisis de ese personaje, un análisis bastante profundo, porque lo que ellos van a hacer durante el juego es realmente caracterizar al personaje en toda su psicología, en toda su forma de relacionarse, ¿sí? En toda la personalidad de este personaje, para poder interactuar con otros. Y es un juego que está accesible al mundo, ¿no? Entonces, hay cosas, de verdad que hay campos interesantísimos que tendríamos que aprovechar.
En danza realmente lo que he visto es sobre todo el uso de video, pero no más. Habría que buscar también con gentes que estén trabajando e interactuar con ellos, con quienes estén trabajando uso de tecnologías con artes. Yo en lo particular no es mi campo. Dar algunas páginas para buscarlas en internet. Bueno, habría que ver sobre qué en específico. La brecha entre sociedad urbana y una sociedad rural en el manejo de las tecnologías. ¿Quiénes y cómo mediar para reducir la brecha entre contextos diferentes, elevar la productividad e impulsar el desarrollo económico de la sociedad? Bueno, ciertamente hay una brecha, sin embargo, esa brecha se ha estado reduciendo en cuanto a la disponibilidad de equipos, que es una de las líneas que nosotros trabajamos en el grupo de investigación. Hay mayor disponibilidad de equipos porque hay grandes apoyos. Si ustedes ven, todos los organismos internacionales están presionando a los gobiernos para que inviertan en tecnologías y favorezcan justamente esa reducción de la brecha digital. Entonces sí hay muchos apoyos que se están dando en las zonas rurales. Hemos estado trabajando con algunas escuelas que están recibiendo diversos apoyos, no nada más gubernamentales, sino de organizaciones civiles, nacionales e internacionales, para poder instalar equipos y poder tener la conectividad a través de satélites, donde no hay precisamente toda la otra infraestructura para poderlo realizar, ¿sí? Entonces, ahí sí se está trabajando, hay bastante hecho en todo el campo que se llama de los telecentros, ¿sí? En donde se favorece precisamente el tener equipos que sean un recurso para las comunidades, para apoyar diversas actividades, no nada más de aprendizaje, sino de salud, de todo lo que es gobierno electrónico, etcétera. Definitivamente ahí la cuestión está en lo que nosotros hemos podido observar por nuestras investigaciones, es no la disponibilidad, que esas poco a poco se ha ido mejorando, sino el verdadero acceso. Y por acceso tiene que ver toda una serie de obstáculos que muchas veces son también internos, no nada más externos, ¿no? Para poder realmente llegar ahí. Por ejemplo, las distancias, ¿no? Ese sería una muy tangible, pero hay otros de autoexclusión, de no, eso no es para mí, no, eso no, ¿sí? Hay otros también obstáculos internos que impiden el acceso, y ahí también esos son también factores para una brecha digital. Tenemos… ¿Cuánto tiempo? Okay. Doctora, ¿podría ampliar el punto relacionado con herramientas para uso de símbolos? ¿Qué características asume la evaluación en esta perspectiva y estudios comparativos entre resultados de aprendizaje? Okay. Bueno, la de resultados de aprendizaje ya les había comentado hace un rato, los resultados que se han obtenido de las últimas investigaciones. ¿Qué características asume la evaluación en esta perspectiva? Bueno, la evaluación depende también de la actividad de aprendizaje. Mucho de lo que se está ocupando en las tecnologías también para evaluaciones son los llamados portafolios electrónicos, en donde los alumnos pueden poner los ejemplos de sus trabajos, ¿verdad? Así como en arte se utiliza el portafolio, ¿no? Donde llevan sus mejores trabajos, así los alumnos pueden llevar los mejores trabajos de su área. Entonces, por ejemplo, en educación se está utilizando para la certificación de maestros en algunos países, en donde la certificación indica ciertas competencias que el maestro debe tener y se hace como un cuadro, ¿no? Tiene por un lado una columna de las competencias y correspondiente se van teniendo los ejemplos en línea de lo que el alumno pone como evidencia de que tiene esa competencia.
Entonces, si dice, puedo manejar grupos utilizando aprendizaje colaborativo, entonces en esa evidencia pone lo que sería su plan de clase, su planeación, cómo la hizo, pone un video de cómo lo llevó a cabo, ¿sí? Y pone otra cuestión que es la reflexión de por qué considera que ese trabajo es una evidencia de esa competencia y por qué lo considera digno de mostrarse, ¿sí? Y generalmente esos portafolios tienen otra columna en donde el evaluador da la retroalimentación a esto que está poniendo como evidencia el propio alumno. Entonces, ese es otro tipo de usos de la evaluación con tecnologías, ¿sí? Obviamente depende de la tarea, hay otras tareas que pueden evaluarse de otra manera, pero yo les doy el ejemplo en particular con tecnologías para la evaluación. El punto relacionado con herramientas para uso de símbolos. Bueno, cuando estamos trabajando con tecnologías, a veces cuando diseñamos ambientes de aprendizaje, se nos olvida justamente algo que es muy útil en el salón de clase, que es la libretita para ir tomando los apuntes, ¿verdad? O hacer los dibujitos. Entonces, esas herramientas de símbolos en las tecnologías también existe también lo que se llama el cuaderno de notas. Ahora, por ejemplo, si entran me parece que es Google, sí, creo que es Google, ya tiene lo que es una herramienta de notas para ir llevando un registro de tus búsquedas, ¿no? Que es algo que de repente entramos, buscamos, tenemos los descriptores y a la mera hora no nos funcionó y en ese momento inventamos otras y entonces en dónde anotamos, dónde vamos llevando. Entonces tenemos ese recurso que es la libreta de notas. Tenemos también recursos en las tecnologías para poder dibujar, que creo que es algo que también hacemos mucho, ¿no? Hacemos nuestros cuadros sinópticos o de repente hacemos una representación de lo que acabamos de escuchar, ¿sí? Esas son las herramientas para el manejo de símbolos. No necesariamente tienen que ser con TIC, ¿sí? Nada más que no se nos olvide incluirlo dentro del ambiente de aprendizaje. ¿Qué oportunidad real tiene un curso virtual de basarse en el constructivismo? Yo creo que mucha oportunidad. Bueno, como acabamos de ver, justamente es un ambiente rico que permite la interacción, entonces tiene mucha oportunidad. ¿Qué tanta interactividad existe en un curso virtual? Tanta interactividad como realmente el diseño del ambiente y la actividad lo requiera. Si nosotros diseñamos actividades en donde no se favorece la interacción, no se va a dar. Por ahí hay una publicación en donde me acuerdo que decía, yo pensé que poniendo los espacios virtuales ya con eso los alumnos se iban a poner a discutir y entonces me di cuenta de que había que darles algo sobre lo cual discutir, ¿no? Entonces, es necesario un diseño, no basta poner la actividad, no basta poner disponible la tecnología o el espacio. Ahí la cuestión es cómo diseñamos esa actividad, cómo diseñamos ese ambiente de aprendizaje para que realmente se dé esa interactividad. Podría mencionar algo referente a objetos de aprendizaje y la enseñanza virtual. Sí, actualmente ya tiene algún tiempo, no actualmente, ya tiene algún tiempo todo esto de los objetos de aprendizaje, incluso se llegó a pensar en diseñar objetos que pudieran ser independientes y que pudieran utilizarse como de manera modular, ¿no? Que me sirve para esto y entonces me lo jalo, pero también me sirve para esto y también me lo jalo, ¿sí? Ha habido mucha controversia al respecto. Y esto sí tengo que decírselos porque desde el punto de vista educativo está visto que hay algunas cosas que te pueden servir de manera general, pero cuando los descontextualizas muchas veces no te funciona. Entonces, si lo estás jalando de esa manera, tienes que ver de verdad cómo lo integras, ¿no? Esa es la gran crítica que se les ha hecho y también la organización que se tiene de los mismos, pero se han estado desarrollando algunas cosas que pueden ayudar a la organización. Mi pregunta es cómo lograr que tanto los maestros,
que tanto los maestros como los alumnos cambien sus conductas y actitudes para lograr esta nueva educación. Bueno, ¿cómo lograrlo? Pues yo creo que pues más nos vale lograrlo porque ya está aquí, o sea que ya es parte de la realidad de los alumnos y cada vez más vamos a sentir esa presión los maestros por tenerlo, no nada más por parte de las autoridades, sino de los mismos alumnos. Yo creo que, pues que si no lo hacemos desde ahorita, nos va a costar mucho trabajo, sudor y lágrimas el realizarlo. Creo que el irse familiarizando es una forma, es verlo como algo que nos toca vivir, ¿no? Es parte de la época, del contexto que nos está tocando vivir y que pues tenemos que conocerlo para poder aprovechar al máximo, para poder criticarlo también, ¿sí? Esa sería la cuestión. Yo creo que en las cuestiones de innovaciones se ha visto que siempre hay lo que se llama el innovador entusiasta, ¿no? Cuando llega una innovación siempre está el innovador entusiasta que es el luego apenas está llegando, ya la está tomando, ¿sí? En todos los grupos. Existe también el otro que está a la expectativa, a ver cómo le está haciendo el otro y bueno, ese es el innovador temprano, así se denomina dentro de la teoría de innovaciones. Y está también el innovador tardío, ¿no? Que es el que, bueno, pues hasta que vio y probaron que sí, entonces le entra, ¿no? Y obviamente está aquel que se resiste totalmente a la innovación. Y es que la innovación sí implica un esfuerzo por parte de uno, ¿no? Implica esfuerzo, implica un tiempo que se le tiene que invertir, no hay de otra, ¿sí? Pero habría que analizar si realmente vale la pena. Y mientras más vemos, también se ha visto en los estudios de innovación, que mientras más personas de la misma área empiezan a utilizar esa innovación, pues al rato nosotros lo estamos utilizando, ¿no? Y eso lo vemos con los teléfonos celulares. ¿Cuántos sabíamos que nos resistíamos a utilizar un teléfono celular? Pero cuando te dicen, ¿y cuál es su teléfono celular? ¿Y cuál es su correo email? Y tiene, por favor, y si no tiene correo email no se puede dar de alta en Hacienda, ¿sí? Y tiene que hacer sus declaraciones por internet. Entonces, definitivamente, todo te va obligando, te va orillando a utilizarlo, porque es lo que es la herramienta que se está utilizando, ¿sí? Esta es muy parecida, sí. Ok. Esto también. Aquí hay otra. Entonces, el papel de bibliotecas es medular como formadora de habilidades en el uso de información dentro de un modelo educativo. Es necesario una materia que potencialice estas habilidades. Menciona algunas de estas experiencias de éxito en este sentido. Sí, el papel de las bibliotecas es medular. No estoy tan segura de que se tenga que tener un curso específico. En la UDLA sí lo tenemos, pero no estoy tan segura de que se necesite así un curso específico. Sería mejor que todos lo integráramos dentro de nuestros cursos. En educación básica se ha dado algo muy interesante, que es la colaboración en la planeación de actividades entre el bibliotecario y el profesor de asignatura. Y de hecho, por ejemplo, en la UDLA nosotros tenemos profesor bibliotecario asignado por área. Tenemos a alguien en Ciencias Sociales y Humanidades, a alguien en Ingeniería y Ciencias, ¿no? Que nos van apoyando justamente en todos estos recursos y habilidades, porque muchas veces, digo, los profesores no conocemos todo eso. Ciertamente tienen una función muy importante las bibliotecas. ¿Qué tan recomendable es diseñar los cursos virtuales en el área de humanidades? Yo creo que depende de qué es lo que se pretenda aprender dentro de esa área de humanidades. Puede ser
sumamente interesante, toda el área de filosofía, de arte, hay posibilidades interesantes en cursos de humanidades a través de cursos virtuales, aunque yo, como les decía, sigo creyendo que la parte presencial en algunos casos es irreemplazable, ¿sí? ¿Los ambientes de aprendizaje ignoran la resolución de problemas? No, al contrario. Al contrario. Los ambientes de aprendizaje justamente involucran mucho la resolución de problemas, por eso es que existen los simuladores, la fenomenaria, etcétera, ¿sí? Si es así donde queda el aprendizaje significativo, bueno, no, al contrario, todo lo contrario. ¿Cuáles son los problemas más fuertes de las TIC o tecnologías de información? Bueno, algunos de los problemas, más que de las TIC, yo creo que es del uso que hacemos de las tecnologías. Por ejemplo, el pensar que con tecnologías es la panacea y vamos a resolver todo, ¿no? Creo que es uno de los puntos fundamentales. Otro de los puntos fundamentales dentro de lo que es tecnologías de información dependen totalmente de la electricidad. Algún ingeniero en sistemas me decía, cuando hay electricidad soy ingeniero en sistemas y cuando no hay electricidad no soy nadie, ¿no? Entonces, sí hay cierta infraestructura que se necesita para las tecnologías y bueno, pues sí, hay que tener justamente los planes B para esas circunstancias, ¿no? En donde si no se tiene la infraestructura no podemos aprovechar esas cosas que no están disponibles, ¿no? Hay que pensarlo. Claro, que eso no nos limite a decir, no, como no está disponible, entonces no hago nada, no. Digo, hay que ver qué sí hay para poderlo hacer, ¿sí? En nueva sociedad, generar, producir, aplicar conocimiento, ¿no es acaso el fenómeno de toda sociedad? Pues sí, sería el fenómeno de toda sociedad. El asunto es que realmente en una sociedad del conocimiento lo que se plantea es que yo sea capaz de analizar mi pasado para poder visualizar mi futuro y utilizar ese conocimiento en función de ese futuro que deseo. Muchas sociedades esa claridad no existe, entonces yo también veo esa cuestión de la sociedad del conocimiento como una utopía todavía, ¿no? Yo digo, bueno, ¿será que realmente nos podremos poner tan de acuerdo en cómo, hacia dónde queremos ir todos e ir jalando parejo? De repente ve uno unas cosas que dice uno, pues no, parece que otros van para otro lado, ¿no? Vamos a distintos lugares. Y es cierto, esa nueva sociedad de la que se habla quizá tenga nuevas herramientas, mejor dicho, para hacer cosas que deseábamos desde hace bastante tiempo. Hay algunos TICs que van en la dirección crítica de romper la visión estrecha y tecnologizante de la llamada sociedad del conocimiento. Tiene que deber ser la ciencia, el conocimiento y la información. De lo que debe ser. Romper la visión estrecha de lo que debe ser la ciencia, el conocimiento y la información. De lo que debe ser, ok. De lo que debe ser la ciencia, el conocimiento y la información. Yo creo que las TIC en sí no, en realidad somos nosotros los que damos esa dirección, no es la TIC en sí. Las TIC son herramientas que nos generan espacios, pero somos nosotros los que tenemos que generar esas direcciones que queramos dar justamente a ese conocimiento y esa información. ¿Cómo evalúan al estudiante a nivel cuanti y cualitativo? En su experiencia, ¿qué indicadores cualitativos, cuantitativos se miden en la evaluación? Bueno, yo les decía hace un rato que la evaluación depende mucho de la actividad de aprendizaje. Obviamente no puedo dar una respuesta tan amplia
pero sí hay evaluaciones cualitativas. Hay mucho de lo que se ha trabajado es justamente la calidad de la interacción. Se tienen trabajos muy interesantes de investigación sobre desarrollo de pensamiento crítico, por ejemplo, evaluando a los alumnos en cuanto a la calidad de la argumentación que se da en estos espacios virtuales, ¿sí? Que es totalmente más cualitativo. Se tienen también algunas experiencias de evaluación, de autoevaluación y evaluación de pares, ¿no? Y lo que les comentaba de portafolios electrónicos, pero para poder hablar en específico de la evaluación también habría que hablar de qué experiencia de aprendizaje estamos refiriéndonos, ¿no? Ok. ¿Puede citar un ejemplo de una simulación en un tema concreto en licenciatura en educación empleando la página web Universidad Virtual? Sí. Nosotros lo utilizamos para la toma de decisiones en instituciones. Nosotros tenemos, de hecho, seguramente en varias carreras de ciencias de la educación se tiene administración de instituciones educativas, proyectos de ese estilo, liderazgo en las instituciones educativas. Nosotros tenemos unas materias que son diagnóstico institucional, proyecto educativo institucional y evaluación institucional. Entonces, en este ejemplo en particular que di, se trata de que el alumno vaya tomando decisiones dadas ciertas condiciones dentro de la institución, de manera que pueda ir resolviendo el problema y ver si la institución mejora o no mejora. Por ejemplo, aparece la situación de que va a venir un organismo evaluador y entonces tienen que cumplir con ciertos parámetros, hay algunos que no cumplen, cómo se los van a comunicar, qué van a hacer, cuál es la estrategia que van a seguir, y se les dan algunas características de la institución y el alumno va tomando decisiones, obviamente manipulando ese tipo de variables para ver qué va sucediendo, ¿sí? Dependiendo de sus decisiones, pues será el resultado, ¿no? Diferencia entre mapa conceptual y mapa mental. Bueno, ahí hay toda una discusión de términos, de terminología, que qué es mapa conceptual, qué es mapa mental, qué es las redes semánticas, etcétera, ¿no? En sí el asunto es aquello que yo tengo representado mentalmente. Yo tengo una organización de lo que estoy conociendo, ¿verdad? Y lo tengo justamente aquí en mi cabeza. Es muy difícil que ustedes lo puedan visualizar cuando está en mi cabeza. Entonces yo lo tengo que plasmar de alguna manera para poderlo compartir con ustedes, ya sea de manera hablada o en un gráfico, ¿sí? Y el asunto es que eso yo lo pueda representar con algunas herramientas, como aquella que les mostré. En esas herramientas no solo doy cuenta de aquello que tengo aquí, sino de las interconexiones y relaciones que existen entre ellas. Cuando un alumno me comparte esto que tiene acá y yo como profesor lo puedo ver, entonces puedo darme cuenta de cuáles son las relaciones que ese alumno está realizando. Y puedo darme cuenta incluso de algunos errores que se pueden ir corrigiendo, algunos cuestionamientos o una organización distinta pero correcta de la que yo no me había dado cuenta. Y cada alumno puede ir teniendo su propia organización y no necesariamente está mal, aunque sea diferente, ¿no? Entonces, generalmente se utilizan de manera intercambiable esta cuestión de mapa conceptual y mapa mental, pero hay quienes hacen precisiones en donde dice, en el mapa conceptual tiene que haber conceptos perfectamente claros, ¿sí? Y este concepto, alrededor de este concepto,
es que yo voy a empezar a hacer toda mi relación. ¿Okay? En el mapa mental dicen que a veces no se tienen tan claras estas cuestiones. Bueno, yo la verdad no. Yo creo que todos tenemos alguna representación y la mayoría de las veces no la tenemos tan clara. Justamente cuando la ponemos ahí es donde empezamos a darnos cuenta de qué es lo que estamos construyendo, ¿no? Muchas veces tenemos que escribirlo, tenemos que decirlo, tenemos que dibujarlo, ¿sí? Porque a veces ni siquiera estamos tan conscientes. Estos conceptos son excelentes, pero difíciles de aplicar si tenemos 5 grupos con un promedio de 50 alumnos cada grupo. Sí, yo entiendo que la sobrecarga de los profesores a veces es pues insuperable, ¿no? Y que definitivamente pues cuesta trabajo. Sin embargo, creo que podemos hacer uso de este colapso de tiempo y geografía que nos da las tecnologías para hacer un uso más eficiente de todo esto, sobre todo si a nivel superior tenemos esa ventaja de que damos cursos que son dentro de nuestra área, dentro de nuestra disciplina, no estamos dando cursos de matemáticas, de sociales y de naturales por otro lado, ¿no? Entonces creo que se pueden aprovechar justamente estas ventajas de múltiples grupos.